Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. El doctor Bailey, Brian Bailey, en uno de sus mensajes, una de sus prédicas, compartió en una ocasión acerca de la misericordia de Dios. Y la definición que él dio de la misericordia de Dios, hoy vamos a hablar de este Dios misericordioso que tenemos, es la siguiente: la misericordia es la máxima revelación de la deidad. Cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, Dios le dijo 5 virtudes con las que él quería ser conocido: misericordioso, lleno de gracia, longánime y abundante en bondad y en verdad. Esto lo podemos leer en Éxodo 34, del 5 al 6. En el tabernáculo de Moisés había 7 muebles y el último mueble estaba en el lugar santísimo. Y este último mueble del lugar santísimo era el propiciatorio o el asiento de misericordia, se le llama también, que es la máxima revelación de Dios. La Real Academia Española define la palabra misericordia de esta manera: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Por otro lado, el pastor Jason Gold, en un mensaje que él compartió en la iglesia de Sion en Clearwater, él definió la misericordia de esta manera: no aplicar el castigo aún cuando la justicia lo demande. Compasión, tenerles paciencia a las personas, ser empáticos, que es una de las características que definen a Dios. En Mateo 12:7, Jesús les dice a los fariseos: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús está citando aquí a Oseas 6:6. Está regañando a los fariseos y enfatizando el deseo que tiene el Padre de mostrar misericordia.
porque ellos estaban enfocados solamente en la ley, la cual sí es muy importante, pero no le estaban dando cabida a la misericordia. Estaban siempre buscando a quién castigar, a quién señalar. Sin embargo, el castigo no es el propósito de la ley. Por ejemplo, el límite de velocidad en las carreteras. La ley de tránsito pone límites de velocidad en las diferentes partes de los países. Ahora, la policía no puso los letreros con el límite de velocidad con la esperanza de que la gente no cumpla con esa ley y así puede multarlos a todos. Aunque a veces pareciera que así es, pero no. Esa no es la intención. La intención es que las personas estén seguras, que haya menos accidentes para cuidar a la gente. Las leyes están hechas para nuestra protección, para nuestro beneficio, para mantenernos dentro de ciertos límites, porque si traspasamos esos límites podamos hacernos daño o dañar a otras personas. Pero los fariseos veían la ley como una oportunidad para juzgar, para castigar, para rechazar a las personas, para imponerles su voluntad. Sin embargo, Dios no es así. Amén por esto. Por eso aquí en Mateo 12 que acabamos de leer, Jesús regaña a los fariseos y les dice, ustedes no entienden. Lo que yo quiero es misericordia. Una persona misericordiosa desea extenderse en misericordia siempre que tenga la posibilidad de hacerlo. A diferencia de los fariseos que siempre estaban viendo a quién juzgar y a quién castigar. Y lastimosamente hay mucha gente así. Gente que siempre está procurando señalar y atacar a otros. Es muy frustrante estar con estas personas que todo el tiempo encuentran peros en los demás. Al inicio del Salmo 18, escrito por David, hay una descripción del Salmo, donde dice, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos, que lo libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Es un salmo hermoso, el Salmo 18, que también este cántico está en Primera de Samuel. Pero en el Salmo 18, 25 tenemos este versículo que creo que todos conocemos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. David había experimentado que Dios fuera con él misericordioso, porque saben, David mismo había sido misericordioso con el rey Saúl en su momento, por lo tanto Dios le mostró misericordia y David pudo experimentar la misericordia de Dios de esta manera hermosa y por eso la describe tan lindo ahí en este Salmo 18. Ahora, la misericordia de Dios está descrita de varias maneras diferentes en la Escritura. Por ejemplo, grande, la misericordia de Dios es grande. En el Salmo 86, 13 leemos, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Su misericordia es tan grande que nos puede librar del mismo infierno. En Joel 2:13 leemos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Su misericordia es tan grande que nos perdona. En 1 de Pedro 1:3 leemos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su misericordia es tan grande que nos da una nueva vida juntamente con Cristo Jesús. Otra característica, otro adjetivo para la misericordia de Dios es que es abundante. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar,
La Nueva Traducción Viviente dice, porque Él perdonará con generosidad, con abundancia. Cuando uno necesita misericordia, uno no quiere que se acabe, ni que sea escasa. Uno quiere que sea abundante, que sea mucha. Y la misericordia de Dios, su sabiduría y su gracia no terminan. En tercer lugar, la misericordia es firme. En Isaías 55:3 leemos, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Su misericordia es sólida, es segura, no hay duda respecto a la misericordia de Dios. También es perpetua, es eterna. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí y a mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. En Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y en el Salmos 25:6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, que no se acaban. Me gusta mucho la versión King James en inglés. Dice, tiernas misericordias y amorosa bondad. La compasión, la bondad son muy importantes en nuestro trato con otros. Tener un espíritu tierno y sereno, que es precioso delante de Dios, como nos instruye Pedro. Cuando Dios trata con nosotros, lo hace así, lo hace con compasión. Aunque nos esté corrigiendo y disciplinando, lo hace con misericordia. No como merecemos ser corregidos, sino con misericordia. En los evangelios vemos que con frecuencia Jesús tuvo compasión. Lo vemos con ese espíritu suave y compasivo. Sí, hubo momentos en los que volteó las mesas de los cambistas, pero son más las ocasiones en las que tuvo compasión para mostrar misericordia y para sanar a alguien. Las personas en el Antiguo Testamento las personas que en el Antiguo Testamento solo ven a un Dios que envía juicios, no están viendo con claridad. Sí, hubo juicios, pero antes de juzgar, Dios siempre ha sido compasivo y misericordioso y paciente, porque siempre pasaba mucho tiempo antes de que el Señor emitiera un juicio, como leímos en Joel 2:13, que Él es tardo para la ira y que se duele del castigo. Dios no está esperando el momento para castigar. Al contrario, Él se extiende en misericordia y espera hasta lo último. Y otro punto de la misericordia es que es nueva cada mañana. Lamentaciones 3 del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No fallan, son nuevas cada mañana. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, pero si ya me acabas de pedir eso? La semana pasada te lo di y ahora me lo estás pidiendo otra vez. Pero Dios no es así. Siempre tiene una porción nueva para nosotros. Él no nos dice, pero si te acabo de dar misericordia y ya me estás pidiendo más. Ayer te di misericordia exactamente para eso y me estás volviendo a pedir. No, su misericordia es nueva cada mañana y no falla. Aquí hay más y más y más y más. Así que es grande, abundante, firme, perpetua, nueva cada mañana. Amén, es hermoso el Señor. Es hermoso Él porque es un Dios misericordioso. Sin embargo, tenemos que ver aquí también un equilibrio, porque al final la misericordia es de Dios, le pertenece a Él. Leamos Éxodo 33:19. Y le respondió Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El pastor Bailey dice que la misericordia de Dios es tan preciosa que es Él quien decide cuándo usarla. No está en nosotros, está en Él. En otras palabras, es su decisión ser misericordioso o no serlo. Por eso debemos conocer qué hay en el corazón de Dios respecto a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Necesitamos saber en qué forma debemos extendernos en misericordia o si no debemos hacerlo. Quiero que veamos algunos ejemplos en donde Dios no fue misericordioso. Porque recordemos, eso no lo decidimos nosotros. Siempre tenemos que preguntarle al Señor cuál es su decisión. Por otro lado, el pastor Bailey también decía algo que lo dijo muchísimas veces. Él decía, si vamos a equivocarnos al tomar una decisión respecto a algo, o sea, si definitivamente vamos a cometer un error, equivoquémonos del lado de la misericordia y no del lado del juicio. Sin embargo, a veces el Señor dice no. Y si Él dice no, debemos retroceder y abstenernos si queremos ser misericordiosos, pero Él no nos está dejando. Vamos a ver un ejemplo. Saúl con los amalecitas. En 1 Samuel 15, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que matara a todos los amalecitas, porque Dios era lo que había mandado. Leamos el versículo 3 de 1 Samuel 15. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todos, mujeres, bebés, animales, todo. Porque se había cumplido el tiempo para enviar un juicio sobre ellos. Dios ya había sido paciente, longánime, pero había llegado el tiempo del juicio. Dios tenía razones para juzgarlos. Y esa fue la orden que recibió el rey Saúl. Pero leamos en el versículo 9. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey era Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, sí lo destruyeron. Aunque el Señor le había dicho específicamente que debía destruirlo todo, Saúl dijo, no lo destruyamos todo. Perdonemos al rey y perdonemos lo mejor de los animales. Y es interesante que en los versículos del 13 al 15, cuando Samuel regresa, veamos qué le dice Saúl a Samuel. Leamos el versículo 13. Bendito seas del Señor, le dice a Samuel. He cumplido el mandamiento del Señor. Ahora, ¿había Saúl cumplido el mandamiento del Señor? No, lo hizo a medias, pero no obedeció completamente. Sigamos leyendo los versículos 14 y 15. Entonces Samuel le dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Samuel, lo hicimos por ti, para agradarte a ti y a tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Lo hicimos para el Señor, para poder ofrecerle un sacrificio. Pero eso no era lo que el Señor quería. Él quería obediencia. Y entonces Samuel le dice, en el versículo 22, vamos a leer la Biblia, estamos leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Samuel le contesta, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Él le dice, eso no fue lo que yo te dije que tenías que hacer. Tal vez creíste que lo correcto era ser misericordioso con el rey y ser misericordioso con el pueblo y acceder a dejar vivos todos esos animales.
Pero en este caso, no era eso lo que el Señor te estaba diciendo que hicieras. Otro ejemplo lo podemos ver en el hijo pródigo. Al principio, cuando el hijo se fue de la casa, el papá debe haber estado devastado, porque el papá era ya un hombre grande. Él sabía que le iba a ir muy mal a su hijo. Sabía que su hijo iba a sufrir por esa decisión que estaba tomando, pero tenía que dejarlo ir. Porque si hubiera salido corriendo para detenerlo, o si le hubiera puesto límites y restricciones para que regresara, no habría sido misericordioso con él. Y su hijo hubiera estado entonces en una situación peor. Y muy probablemente el papá sabía dónde estaba su hijo. Yo creo que si hubiera sido nuestro caso, nosotros hubiéramos ido con alguien y le hubiéramos pedido: Ala, por favor, ve a averiguar dónde está este patojo y dime cómo está, por favor. ¿Verdad que hubiéramos hecho algo así? Y cuando él supo que su hijo amado había terminado comiendo y durmiendo con los cerdos, ¿habría sido misericordia, entre comillas, ir a buscarlo y sacarlo de allí y limpiarlo y darle un poco de dinero para que se comprara algo de comer? Muchos dirían sí, porque está siendo compasivo y misericordioso con alguien que está en necesidad ahí con los cerdos. Pero no en esa situación. Mostrar misericordia fue dejar ir a su hijo y dejar que tocara fondo para que reconociera su necesidad y regresara con su padre. Y después, él fue misericordioso cuando su hijo regresó. Porque cuando el hijo regresa, él sale corriendo a recibirlo, a besarlo, a abrazarlo, le da ropa limpia, le hizo una fiesta y todo lo demás que conocemos de esta parábola. Ahora, el punto importante aquí es que la misericordia no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Necesitamos entender cuál es la situación y cuál es la intención de Dios con esa situación. Tenemos que orar y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué debo hacer? Es una oración difícil muchas veces porque tenemos emociones, como este padre las debe haber tenido, y nuestro corazón se inclina a hacer una cosa. Pero a veces mostrar misericordia es un gran error. Hay que tener cuidado, porque en esos casos en realidad no es misericordia, porque no nos la ha dado Dios. Queremos actuar en misericordia por nuestras propias fuerzas y no es misericordia. Lo que estamos haciendo es alimentando nuestras emociones para calmarnos, para calmar nuestra emoción y nuestra conciencia. También vemos la misericordia, muy linda, en la vida del rey David. Si lo vemos objetivamente, algunos pecados de David fueron peores que los de otros reyes. Él cometió adulterio, mandó a matar al esposo de la mujer con la que adulteró, etc. Pero Dios fue misericordioso con él, aunque no lo libró de los juicios que fueron consecuencia de sus pecados. Fueron como 15 juicios que los experimentó a lo largo de su vida. Pero la misericordia de Dios salvó su vida, porque según la ley, él debió haber muerto por haber matado a otro hombre. Sin embargo, el Señor lo perdona. Pero debido a cómo era el corazón de David, porque David aceptó los juicios de Dios inmediatamente. Él reconoció su pecado. Y cuando leemos los salmos penitenciales, no vemos que David da ninguna excusa. Él no se excusó como lo hizo Saúl. Es que el pueblo me presionó para que yo lo hiciera. No, él dijo: sí, yo lo hice, es mi culpa y soy responsable, Señor, y acepto lo que tú digas, acepto tus juicios. Yo reconozco que pequé y acepto ese castigo que tú me impongas. David tenía un corazón en el que Dios podía trabajar. Aún así, David tuvo que aceptar las consecuencias de sus pecados, pero el Señor se mostró misericordioso con él, se extendió en misericordia por su actitud. Y tenemos otro ejemplo en Sansón. Sansón, conocido por su unción y su fuerza, pero perdió esa unción y esa fuerza porque se dejó llevar
por sus deseos carnales. Perdió su fuerza, perdió sus ojos, y al final de su vida, cuando lo llevan al templo pagano de los filisteos y se están ahí burlando de él y se burlan de Dios, porque por eso lo llevan ahí, para burlarse, para hacerlo sufrir, Sansón le clama a Dios y le pide que por última vez le devuelva su fuerza para juzgar a los filisteos, que eran enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Sansón sabía que al hacer esto él también iba a morir. Él pensó, yo sé que me voy a morir, pero Señor, permíteme juzgar a este pueblo una vez más. Y el Dios misericordioso le dijo, sí, te voy a devolver tu fuerza una vez más para que puedas juzgar a estos malvados. Porque ellos, los filisteos, hubieran torturado y se hubieran burlado de Sansón durante el resto de su vida. Él era joven y él tenía mucha vida por delante. Pero en esta situación, Dios tuvo misericordia de Sansón y le dijo, ok, te voy a conceder esto que tú me estás pidiendo. Y en ese momento, Sansón mató a más enemigos cuando murió que durante toda su vida. Pueden leer la historia de Sansón en Jueces 16. La misericordia de Dios la vemos manifiesta en toda la Biblia. Solo tenemos que buscarla y entender cómo funciona, cómo es que Dios la usa. Porque en la situación de Sansón, uno podría ver la decisión de Dios no como misericordia para Sansón, sino como un castigo. Pero como vimos al principio, la misericordia es la máxima expresión de Dios. Y en el tabernáculo de Moisés la vemos en el lugar santísimo. Allí está el arca de los 10 mandamientos y sobre el arca, donde estaban las tablas de la ley, estaba el propiciatorio. Y es desde allí que Dios habla, desde el propiciatorio, desde el asiento de su misericordia, es que Dios habla. Y nos habla desde un lugar que es superior a la ley. Y eso es una gran bendición. El propiciatorio define quién es Dios. Es lo primero que Él quiere que conozcamos de Él. Pero debemos entender que es Él quien otorga, quien da la misericordia. Es su privilegio darla o no darla. En Hebreos 4:16, y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos confiadamente a su gracia. La misericordia de Dios procede del trono de la gracia. Es en ese trono donde podemos recibir la misericordia que no merecemos, pero que el Señor de todos modos nos la da. Y cuando uno se acerca a un trono de un rey, uno lo hace porque tiene una petición, para hacerle una petición al rey. Uno le dice al Señor: Señor, estoy aquí delante de tu trono porque yo necesito misericordia, porque necesito tomar una decisión. ¿Debo yo mostrar misericordia en esta situación o no? Ser misericordiosos no es algo que debamos hacer de cajón. El Señor nos llama a movernos en misericordia, pero siempre en unidad con Él, en dependencia de Él. Debemos acercarnos a su trono para preguntarle a Dios cómo debemos actuar. En Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Definitivamente, como les decía, es un requisito. Necesitamos ser misericordiosos siempre, pero no olvidemos que esa misericordia la debemos recibir de Dios, porque le pertenece a Él y es Él quien decide. A veces es una decisión difícil de tomar, como vimos el ejemplo del padre del hijo pródigo. Debe haber sido muy difícil para él abstenerse
y medirse y no darle rienda suelta a sus emociones y a su amor por su Hijo. Por eso es que siempre debemos presentar nuestra petición delante del trono de la gracia, y que es algo que debemos hacer en todo momento, siempre conectados con el Señor, para poder actuar como Él quiere que actuemos. Así que, hermanos, nos exhorto a todos a que constantemente nos presentemos delante del trono de la gracia, para que el Señor nos conceda misericordia, para que podamos actuar nosotros en misericordia conforme a su voluntad. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.